Está aquí ya nuestro invitado Lucas Rosenmacher. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal, Nina? ¿Qué tal, David? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Te voy a presentar brevemente. A las y los invitados en general no les gusta, pero para dar información. Lucas es sociólogo, docente en UNCS y UBA, escritor y performer. Publicó libros de cuentos, poesía, ensayos, investigación. Escribió guiones de obras de teatro y performance. Y participa del colectivo Contra Estéticas de la Crueldad, además de que es el director de la licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos de UNCS, ¿no? Ponele. Bueno, te invitamos para hablar de nuestra palabra clave, que es hoy cultura. Sí. Y, digamos, voy a despejar algunas de las cosas que ya vos ya avanzaste sobre la idea de cultura, de cultivar y todo eso. Y voy a recuperar, cuando me invitaron, me acordé de una entrevista que le habían hecho a Horacio González en el año 2019, previo a la asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí, digamos, la entrevista que le hicieron en la Paco Urondo versaba sobre qué iba a pasar en el futuro. Que Horacio tuvo como bastante visión de lo que podía llegar a pasar, lamentablemente. Pero en un momento le preguntan qué era la cultura para él, o cómo entendía el lugar. Le estaban preguntando en su momento qué era el lugar de la cultura como una cosa de ministerios. Él dijo, vamos a correr la idea de cultura como un instrumento y pensemos a la cultura como algo más complejo, que vos adelantaste algo, ¿no? Entonces, porque venían discutiendo, bueno, qué es primero la economía, primero la deuda externa, primero... Entonces el tipo dice, voy a leer este fragmento del texto porque... Él dice, no veo que la cultura sea un pedacito que hay que atender después de negociar la deuda externa o después de establecer la emergencia alimentaria. Todo esto hay que resolverlo con absoluta urgencia y empuje del gobierno, pero esto no implica que la cultura sea la que debe esperar. La cultura es lo que nos baña, lo que nos identifica, lo que nos hace hablar como hablamos y discutir como discutimos. Por lo tanto, yo diría que no es lo último. La cultura es la estructura secreta de todo lo que se hace, incluso en materia de la economía, y yo le agregaría en materia del amor, en materia del deseo, en materia de la felicidad. Digamos, son todos elementos que están atravesados por la cultura. O sea, es algo como más abarcativa de una práctica o de una acción. Pensando en la conversación que habías planteado al principio, esa discusión que había sobre alta cultura y baja cultura. Bueno, esto viene a discutir, digamos, la cultura son las culturas. Digamos, la cultura en realidad no es una sola, sino que hay varias culturas coexistiendo, conviviendo, que hay puntos en común que permiten que esas culturas se entiendan, pero que además, digamos, están en tensión, están en lucha, están en disputa. Entonces, la palabra cultura es como cuando uno la empieza a desplegar, empieza a ver como que hay culturas. Claro. Y bueno, con esto que decías, estaba pensando cómo en general cuando se piensa en decisiones que hay que tomar a nivel de gobierno, etcétera, se apuntan a cuestiones urgentes que en general se relacionan con lo biológico. Como si el ser humano fuera... si hubiera que definirlo en los términos que lo entienden, animal que come y trabaja, ¿no? Y como todo lo demás, que, como señalabas, nos baña, nos constituye como seres humanos, porque somos seres simbólicos, que vivimos en una comunidad determinada, con un sentido determinado. Bueno, eso cuando haya tiempo y dinero, ¿no? Que son discusiones muy actuales, digamos, ¿no? Sí. Sí, y que corren, digamos, hoy en día cuando... Igual es loco eso, porque hoy en día... por un lado se corre del escenario principal la discusión sobre qué hacer con las culturas del pueblo, y por otro lado se habla de que están librando una batalla cultural. Entienden claramente que la cultura es una tensión, que es están discutiendo paca, están discutiendo qué ocurre con samba, digamos. No lo blanquearon, pero sí lo
lo neoliberalizaron. Sí, le dan una importancia, claramente, ¿no? Sí, totalmente. Entienden claramente que eso que es una disputa en la cual uno construye sentidos, símbolos, y va dándole cuerpo a identidades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, cuando González hablaba de esta cosa que nos atraviesa estructuralmente, me parece que ahí dan el punto de entender que la cultura, así como dice la canción, es la sonrisa y qué sé yo. Sí. La cultura es un espacio de disputa constante. Claro, sí. Estoy insistente con la disputa, pero me parece que es central. Creo que a diferencia, en este momento, a diferencia de otros, entienden perfectamente que cuando desplazan algo del horizonte simbólico, aparece otra cosa, y ellos están poniendo esa otra cosa que aparece. En otros momentos quizá trataban de borrarlo, taparlo, de pinchar el muñeco de Samba, tirarlo por ahí, pero ahora están poniendo esa otra cosa, están saliendo a disputar. Está bien, uno dirá, habría que ver qué argumentos sucede, qué argumentos tienen, si son válidos, si tratan de reformular la historia y poner hechos que no existieron, pero ellos tienen muy en claro esto, ¿no? Que es una disputa y que ellos tienen un sentido con el cual disputar. Sí, y además tienen un montón de cosas a favor para poder disputar eso, porque cuando en un textito que cuenta Marilena Chagüí, de 2012, 2013, que editó la Biblioteca Nacional en su momento, con un prólogo también de Horacio González, Marilena contaba que fue la primera ministra de Cultura de Lula, ¿no? Contaba cuál era el problema con el que se encontraban desde el PT y desde las culturas populares para disputar poder y disputar el estándar de la verdad, el canon de verdad en los medios y en lo cotidiano. Y decía, bueno, nosotros tenemos un problema, que es que tenemos que salir a explicar todo por qué algo está mal, por qué algo no es natural, por qué algo esconde explotación, esconde injusticia, y ellos, con decir Coca-Cola es así, resuelven toda la discusión. Entonces vos tenés que salir a explicar, no, Coca-Cola no es así. Coca-Cola es una compañía que tiene una fórmula, que vende y que es como un estandarte del capitalismo, pero claro. Pero siempre es como que en esas discusiones vos venís de atrás. Lo que está ocurriendo ahora es que esto ya venía en avanzada, digamos, hablar de un Estado corrupto, de una universidad que no sirve para nada, que no tiene sentido ir a la universidad, o que bueno, ahí están disputando otra cosa, pero con el Garrahan, decir que está lleno de ñoqui, qué sé yo, salen a decir eso y después tenés que salir vos ves a todos los del Garrahan explicando por qué no son ñoqui, por qué trabajan 40 horas, 60 horas, 70 horas en un mismo lugar y cobran menos de $1 millón. Entonces, y con respecto a la universidad, yo lo que veo ahí es que también en esa disputa, esa sí la tienen más de atrás, porque digamos hay como un sentido común construido de que la Argentina se construyó a partir de la movilidad social ascendente, en la cual la universidad era un elemento fundamental para garantizar esa movilidad social. Entonces ahí ellos están como viniendo de atrás, pero nada, es una... Pasé a hablar la palabra cultura a la idea de disputa cultural o tensión, pero bueno. Sí, yo te iba a preguntar, perdón, te iba a preguntar cómo pensás el vínculo, ¿no?, entre la idea de cultura popular y el sentido común de derecha, ¿no? Como en un punto, ¿por qué tiene tanta, es por ahí una pregunta re grande, ¿no?, pero ¿por qué tiene tanta permeabilidad, por qué tiene tanto ingreso en la cultura popular y en el sentido común la derecha, ¿no?, por ese lado? ¿Qué pensás? Voy a intervenir y voy a hacer como hacían los viejos conductores. Lo contestás después del corte. Bueno.
Muy bien, seguimos en el estado de la cuestión. Estamos charlando con Lucas Rosenmacher y le habíamos dejado una pregunta. ¿Querés reformularla un poquito? Sí, yo había preguntado cómo ves o cómo pensás la relación entre lo popular y el sentido común de la derecha. Bien, bueno, primero, no sé si vincularlos directamente a lo popular con el sentido con el sentido común. Hay un... De mi deformación sociológica voy a citar a Bourdieu porque me resulta más fácil esto. Bourdieu decía que no hay nada menos común que el sentido común, Uh-huh. ¿no? Que el sentido común se construye, digamos, se constituye, se establece a partir de construcciones más hegemónicas, ¿no? De poder imponer hegemonías culturales, simbólicas. Y voy a correr de la idea de esta dicotomía entre popular y sentido común también, porque me parece que podemos hablar más que de lo popular, de lo masivo, ¿no? De lo masivo, dentro de lo masivo y esa construcción de ese sentido común que es más sencillo, porque en un sentido común que es directo, decir, bueno, yo vivo con mi propio esfuerzo, qué sé yo. Sí, la idea de la meritocracia. Meritocracia, y cuando empezás a mirar los que dicen eso, la mayoría de los que la pregonan fundamentalmente no son parte de los sectores populares, sino que son de los sectores más con mejores condiciones de partida. O sea, heredan pymes, heredan fábricas, y después de ahí dicen, yo desde chico dirijo una pyme y me esfuerzo todos los días. Yo creo que ahí cala, es más sencillo que cale en ese tipo de sentidos comunes, esas ideas de derecha, porque, digamos, también está la idea de que en esta sociedad tan consumista vos querés ser exitoso y podés comprarte un yate o una, bueno, no sé, lo ves en los youtubers que te explican cómo podés ser rico. Sí, lo aspiracional, ¿no? Sí, lo aspiracional vinculado al consumo. Sí, el medio pelo. El medio pelo argentino que describió a mitad del siglo pasado Jaureche. Pero lo ves ahora con ese que la vez pasada corrían por la calle, un barra brava de Boca, a uno que le explicaba cómo ser rico en lecciones de YouTube. Y que el tipo lo estafó, le dijo, bueno, lo primero que tenés que aprender es no confiar en nadie. Entonces se quedó con la plata y nunca le dio ninguna lección. Qué sé yo. Despiadado, completamente despiadado. Estaba pensando que en un momento se reproducía una idea del individuo que por sus propios medios alcanza lo que sea, a través del cine, a través de un montón de imágenes, bueno, incluso deportivas, ¿no? Que te muestran un jugador de fútbol que llega, mirá, pudo, aparte, más allá de que nació en Fuerte Apache, por ejemplo, sí, ¿no? Como si todos los que quedaron en el camino no importaran o no fueran parte de esa idea. Y bueno, ahora se maximiza mucho más con un dispositivo que tenés en la mano y te está diciendo todo el tiempo que si comés 6 huevos a la mañana, bueno, los Crypto Bros, sí, digamos, claro, ¿no? que aparte son pseudo estoicos. Nosotros acá muchas veces hablamos de filosofía, y que si vos te mantenés con cierta disciplina, comés 6 huevos a la mañana, te lavas la cara con agua mineral, vas a ser rico. Sí. Acetas. Sí, acetas, sí, ¿no? En eso estaba pensando, en esa, digamos, cómo ganarle a eso, ¿no? Qué desafío. Claro, yo no lo sé. No es una pregunta. Pero es como una mezcla de estoicos y Robinson Crusoe, sí, ¿no? Son sí, como una mixtura extraña, ¿no? Porque, o sea, son con esa capacidad de solos lograr un imperio, ser Elon Musk, y además, sí, con esa rutina de hacer los ejercicios. Te levantás a las 5 de la mañana, te comes los 6 huevos, haces ejercicio, te pones hielo en la cara y después sos un éxito total. Y ya está. Sí, ya está, es fácil. Porque en el fondo la inteligencia artificial soluciona todo, ¿no? Claro, sí.
Bueno, pero en la cultura eso también está trastocando. Ahí hay un trastocamiento no solo de tiempo, sino de construcción de sentidos, ¿no? Es interesante eso. Y de producción. Y de producción, claro. Sí. Bueno, yo quería dejarte hablar porque veo que tenés ahí... No, pero yo vine en una cosa y después surgió otra y me parece que el gran valor de la cultura, digamos, pensándolo desde la cultura como un sujeto activo, es la cultura tiene esa capacidad, por un lado la capacidad de reproducirnos como tal, pero también la capacidad para encontrar las rendijas y encontrar romper con las estructuras que te encierran, que es algo de la pregunta que hacías vos, me parece. Igual no tengo una respuesta a eso. No, está bien. Porque no voy a poder cumplir con... O sea, si lo pudiera hacer sería genial. Sí. No sé si alguien la tiene, digamos. No, bueno, pero es ver cómo a partir de esa red de significaciones que tenemos, ver cómo podés ir tratando de tensionar las culturas que eficientemente están como imponiéndose, digamos, en esa cosa, en la construcción del sentido común. O sea, yo creo que la cultura es disputa, vuelvo al principio. Sí. Y en esa disputa yo creo que está el gran desafío para poder identificar en qué momento uno está disputando y está logrando algo más que una tensión. Sí, estaba pensando, a veces uno habla todo el tiempo sobre algo que no nombra, y acá estamos hablando de cultura, pero estamos hablando de política también. Sí. Y casi no nombramos la palabra, digamos. Lo pienso en el sentido, si se quiere, amplio de un ciudadano que vive de cuánto evitamos o cuánto se evita en el discurso clásico cuando se habla de cultura, de relacionarlo con la política, ¿no? Como si un sujeto pudiera o pudiese estar totalmente ajeno y separado a lo que sucede en torno a las decisiones que afectan en su vida, como estas que vemos últimamente y que tienen como consecuencia, no lo dijimos, pero hoy hubo, digamos, muchos sectores afectados por decisiones del gobierno que están marchando y estuvieron marchando hacia el Congreso, ¿no? Sí. Digo esto para pensar que hay una relación, digamos, inseparable entre cultura es y directa, política. es directa, pero porque además la política es parte de una cultura, digo. Argentina tiene una cultura política distinta a la de Uruguay, por ejemplo, o a la de Chile. Sí. En Argentina tenés movimientos populares, tanto, digamos, el primer movimiento popular que fue el radicalismo o el racismo, si querés, y después el peronismo, como grandes movimientos que transformaron el modo de pensar la cultura del trabajo, la cultura de las relaciones entre colectivos sociales, el lugar de lo político en la vida cotidiana. Eso es impensado en otros países. Digo, Brasil mismo es. Sí. Con un partido como el PT, que es un partido histórico, tradicional, que pasó por varios cambios, no tiene la misma, digamos, el mismo modo de entender la idea de justicia social que existe en Argentina. Y me parece que eso es algo... Habitualmente cuando se habla de cultura se trata también de evitar hablar sobre eso, porque no es incómodo estar viendo cómo esa disputa política por entender modos de vivir, modos de trabajar, modos de legislar, modos de construir justicia, se van desplegando a partir de esas ideas, ¿no? Sí, te toca, no sé, estaba pensando en una imagen, en general a veces conciben algo tan separado, la cultura de la política. Ves una persona yendo al Colón, llega al Colón y ves Julio César, y lo que sucede ahí claro. está totalmente relacionado con lo que pasa afuera. Bueno, no, también y pensaba cómo a veces hay ataques a, no sé, dirigentes sociales, que siempre está la sospecha de si son corruptos o no, pero el ataque tiene otro sentido, que es la visión comunitaria, ¿no? Es lo que sí. La disputa cultural es muy consciente
o ambas partes tienen muy consciente de esto, ¿no? De que hay movimientos históricos y que tienen que ir ahí para desarticular al menos la construcción social, y se apuntan a aquellos que tienen visión colectiva, una visión colectiva de la vida. Lo que intentan hacer es mostrar que esos también son corruptibles, que esos también defienden intereses individuales, más allá de que quieren correrlos de la disputa, digamos, de uno y uno, ¿no? Es el ataque a un imaginario social o a un imaginario cultural. Sí, y el pensar que, digamos, la democracia tiene, entre todo, algunas de las cosas interesantes que tiene es que pueden, digamos, sectores populares pueden llegar a ser representantes del pueblo. Yo pienso en Natalia Saracho, ¿no? Que es una diputada a la que, digamos, el ataque que tiene hacia ella es por su origen social. Sí. Su origen, digamos, a partir de su origen social la atacan y dicen, si dice que un día no pudo leer algo porque se lo entregaron en el mismo momento para leer una ley de... Yo me acuerdo que había una ley de no sé cuántas páginas y le decían, che, nos entregaron esto, lo que estaba diciendo es, nos están tomando el pelo porque nos están dando una ley que no podemos analizar para ver qué problemas tiene. Si eso mismo decía, qué sé yo, Lilita Carrió o Lilia Lemoine, nadie le dice, che, vos sos un... No, claro. Qué bárbaro que vos seas diputada. Entonces, ahí también, en eso se notan los matices de qué se entiende por cultura también, ¿no? En la cultura política, qué se entiende por cultura. O sea, si uno no tiene un origen social humilde y logra ser representante del pueblo, cada vez que hable lo van a dilapidar por eso, por su propio origen social. Y a los otros se la dejan pasar. Digo, el marido de Pampita, que no sé el nombre, que decía barbaridad de tirar el edificio de la 9 de julio abajo, y nada, era una bestialidad lo que estaba diciendo. Sí, pero como era una condición, el tipo era, no sé, tenía un par de restaurantes y qué sé yo, nadie le cuestionaba que ese tipo fuera representante del pueblo, ¿no? Sí, o sacarle 3 ceros a la moneda y así solucionar el problema de la inflación, algo que no se le ocurre ni a mis sobrinos de 9 años. No, claro. No, y además pensaba que, bueno, el ejemplo ahí como emblemático también, Macri, ¿no? Como y su incapacidad para leer de corrido. Sí. O bueno, nuestro presidente que también no puede decir 4 palabras sin decir, digamos, sea. Yo pensaba, me gustó esto que dijiste o el sintagma, ¿no? La frase cultura política, y pensaba cuánto cambian las culturas políticas con el devenir histórico, ¿no? O cuánto no, o cuánto permanece, no sé, como esa tensión entre el cambio y la permanencia, y pensándolo en relación con nuestro presente, ¿no? En la Argentina, como la cultura política argentina, que vos decías que es tan distinta, ¿no? de la brasileña, de la uruguaya, etcétera, como en algún punto algo parecería, no sé, estar cambiando en relación con la desmovilización, pero, no sé, un acontecimiento como el de hoy contradice, ¿no? Esa sensación de cambio y como que volvemos a esa vieja cultura política más intensa y más movilizada en la calle, no sé. Sí, sí, podemos irnos hacia el fin del gobierno de Alfonsín y el principio del gobierno de Menem, que fueron como 2 grandes decepciones en la cuestión de creer en la cultura de lo político, ¿no? Que de la participación política, que Alfonsín manda a la gente a la casa y termina cerrando un acuerdo palaciego con los militares, y Menem termina arreglando un acuerdo palaciego con los sectores concentrados de la economía, y entonces la gente, cada vez que le prometían algo, no creía en eso, ¿no? Pero la cultura de participación en la Argentina es muy fuerte. Entonces digamos, a partir de y usé la palabra digamos, a partir de mediados del gobierno de Menem, comenzó nuevamente todo un movimiento popular que terminó en el 2001, 2002 y después
en lo que fue la aparición juvenil de gente con el kirchnerismo fundamentalmente, pero con otras organizaciones también, con el Ni Una Menos, con las marchas del orgullo. Digo, hay como... Y yo creo que ahora el primer gran indicador que tuvimos de que si bien está todo desmovilizado porque no hay todavía nada claro de cómo juntarnos, o digamos cómo construir institucionalmente una acción política, sí ocurrió cuando creo que fue el 29 de diciembre del 2023 o 30 de diciembre que firma el primer intento de decreto de la ley bases. Del 23. Del 23, claro. Ahí esa noche salió un montón de gente, se convocó sí, a cacerolear. Salió a cacerolear y llegó hasta Plaza de Mayo. Sí. Va hasta el Congreso, no a Plaza de Mayo. Sí. Yo me acuerdo. Y así como eso, me parece que tenemos como diferentes, como por ahora espasmos o modos de organización. Las universidades van reaccionando de a poco, los sectores populares también, porque también están viendo institucionalmente cómo se acomodan, ¿no? Sí. Pero yo creo que yo siempre tengo esperanzas en el pueblo. Entonces, yo creo que el pueblo no es de derecha, hay momentos, oleadas donde los sentidos comunes del conservadurismo ganan, pero porque tampoco hay nadie que construya un contradiscurso a eso, un discurso que propio las demandas. que tenga sentido, me parece, porque hoy en día es solo recordar lo que ocurrió en el 45 o en la época de Cristina, no alcanza, digo. Tenemos que ver cómo pensamos el presente. Yo qué sé, no te di ninguna respuesta, pero... No, está bien. No, y de lo que tenía anotado acá me acordé de otra cosa que no tiene nada que ver, pero que tiene que ver con cómo entender la idea de cultura desde el poder. Cuando, tomando en cuenta tu columna anterior de los huaqueros, cuando se produjo la introducción de los portugueses y de los españoles en América, una de las cosas que entendieron fundamentalmente era que tenían que trabajar así medio altuserianamente sobre los aparatos ideológicos del Estado. Claro. Entonces trabajaron sobre los templos, sobre el templo inca, hacían los templos cristianos, sobre los lugares donde se juntaban el poder de la comunidad, centraban la plaza y el poder de las alcaidías o del virreinato, de lo que fuera. O sea, está muy claro que en esa disputa era una disputa cultural, más que, digamos, es una disputa política, pero es una disputa donde profundamente estás corriendo, digamos, desplazando el símbolo y te lo estás apropiando y lo estás construyendo. Me parece que eso es como en América esta América contemporánea se construyó a partir de ese modo de invasión y de construcción de sentidos comunes. Entonces me parece que ahí también hay una disputa cultural que es constante, todavía sigue existiendo. Sí. Bueno, cerramos con eso. Entonces, te agradecemos mucho. Nosotros siempre Gracias. ya venimos.